Ok, entonces, lo que vamos a ver esta semana es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Entonces, es expresado en MRV, ¿no? Es especialmente el movimiento rectilíneo variado, ¿no? Cuando los movimientos ya no tienen velocidad constante, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos clases típicos, ¿no? Cuando el movimiento es horizontal y el movimiento es vertical, ¿ya? En el movimiento horizontal vemos de que ya la velocidad no es constante, ¿no? Parte con una velocidad inicial de 4 metros y termina en el punto B y pasa por el punto B, digamos, ¿no? Pasa por el punto A con una velocidad inicial de 4 metros y por el punto B pasa con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la velocidad ya no es constante, ¿no? En un intervalo de tiempo de 4 segundos. Entonces, vemos de que ya existe una variación de velocidad en un determinado tiempo, ¿no? El otro punto que vamos a ver es el de caída libre. Es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Quiere decir de que los cuerpos, cuando están sometidos, ¿no es cierto?, a un movimiento vertical, entonces sufrirá una aceleración o desaceleración según el movimiento, si es hacia abajo o si es hacia arriba. Entonces, esas peculiaridades nosotros lo vamos a definir, ¿no? Y a diferenciar. Entonces, vayamos entonces el concepto fundamental que nos describe esta clase de movimiento. Y el concepto fundamental no es otra cosa que la aceleración. Entonces, vamos a describir lo que es la aceleración media, ¿ya? La aceleración media. Un ratito voy a el puntito. Me da de frente a los lentes, se refleja, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vamos al concepto, ¿no? De aceleración. Y esencialmente lo que nosotros utilizamos es la aceleración media, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es? Una cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo, ¿ya? Es la cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. La velocidad de la posición inicial tiene una posición inicial, tiene una velocidad inicial. Cuando tiene una posición final, ¿no es cierto?, en un tiempo t. ¿Ya? Entonces va a tener una velocidad final, ¿ya? Y eso lo vemos, o eso se ocurre en un intervalo de tiempo, ¿no? Una variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial es igual a la variación de la velocidad del tiempo, ¿ya? Este triangulito siempre hay que tener presente de que significa variación, ¿ya? Tanto puede ser variación del tiempo, variación, pero comúnmente también a veces el tiempo se denomina comúnmente, esa variación de tiempo le llamamos intervalo de tiempo,
intervalo. Ese es el lenguaje que siempre se utiliza, ¿no? Ya no se utiliza variación, sino que se utiliza intervalo de tiempo. Ok. Entonces tenemos dos posiciones, posición inicial, posición final. Entonces va a haber un desplazamiento, ¿no es cierto?, que se dirige de x sub 0 hacia x. Va a existir un desplazamiento. Entonces la aceleración lo denominamos, la aceleración media, es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Quiere decir de que la aceleración es igual en un cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. En otras palabras, ¿qué cosa es? Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Eh? Entonces, las unidades siempre lo vamos a expresar en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Porque sabemos que la dimensión de la aceleración, ¿qué cosa es? Longitud, ¿no?, por tiempo a la menos 2, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ese es el... Ahora, sabemos que va a existir entonces una aceleración. Entonces, cuando existe una variación de velocidad, va a existir una variación de... Cuando existe una variación de velocidad, va a existir una aceleración. Ok. Observaciones que nosotros debemos tener presente y cotidianamente siempre observamos. Cuando decimos que un movimiento es acelerado, decimos que un movimiento es acelerado cuando aumenta la magnitud de la velocidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que aumenta su rapidez, el valor va aumentando, ¿no es cierto? Entonces vemos que ahí la distancia cada vez se extiende en el mismo intervalo de tiempo. La distancia cada vez se extiende en el mismo intervalo de tiempo. Entonces vamos a tener que la velocidad tiene la dirección del movimiento siempre, ¿no es cierto? Y la aceleración también tiene la dirección del movimiento. La aceleración tiene la dirección del movimiento. ¿Ya? Dirección y sentido. ¿Ya? Dirección y sentido. Dirección y sentido. Ya hemos dicho de que la flechita nos indica el sentido. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo decimos nosotros que el movimiento es desacelerado? Cuando disminuye la magnitud de la velocidad o disminuye la rapidez, en otras palabras. El valor, ¿no es cierto?, va disminuyendo. Entonces, al disminuir, nosotros decimos de que se está realizando un movimiento desacelerado. ¿Ya? Entonces vemos ahí de que cada vez la distancia se acorta, ¿no?, en un mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? Y como lo detectamos también en la práctica, cuando la velocidad tiene un sentido, por ejemplo, la velocidad siempre tiene el sentido del movimiento del cuerpo. Pero la aceleración, no. En este caso, la aceleración tiene sentido, ¿no?, sentido contrario. Están en la misma dirección, pero el sentido es contrario. ¿Ya? Ya sea el movimiento horizontal, como también el movimiento sea vertical. ¿Ya? También sucede eso. Eso lo vemos más adelante. ¿Ya? Bueno, esa es la idea de que nosotros comprendemos cómo se realizan los movimientos cuando aumenta la rapidez y cuando disminuye la rapidez de un móvil. ¿Ya? Aumenta, decimos que está acelerado. Disminuye, decimos que está desacelerado el cuerpo. ¿Ya? O el móvil. ¿Ok? Entonces, esos conceptos es muy importante, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar en el transcurso de la hora, ¿no? Entonces hay que tener presente esto, ¿no? Que si está acelerado, la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. Si la rapidez existe una desaceleración, entonces la velocidad tiene sentido opuesto, ¿no es cierto? Tiene sentido opuesto. Tiene sentido contrario. ¿Ya? Es la forma de cómo podemos detectar, ¿no es cierto?
Ojo que siempre el movimiento del cuerpo nos indica la dirección de la velocidad. El movimiento del cuerpo nos indica siempre la dirección de la velocidad. Ok. Vamos a ver el caso donde el movimiento es rectilíneo, uniformemente variado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que su trayectoria es una recta, y cuando decimos uniformemente variado, quiere decir que la aceleración es constante. Entonces se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Ojo, realiza cambios de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. La condición necesaria para que un cuerpo tenga un MRV es la aceleración es igual a velocidad menos velocidad inicial. Tiempo menos tiempo sucede. Constante. Constante. ¿No? Es constante. La aceleración es constante. ¿Qué cosa quiere decir? Mire, cuando pasa por la posición 1, va a tener 10. Posición 2, 20. Posición 3, va a tener 30. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros decimos en un segundo, va a tener 10 metros por segundo su velocidad. ¿Ya? En el segundo, ¿no es cierto?, va a tener 20. En el tercer segundo va a tener 30. Entonces, vemos ahí que va aumentando la velocidad. ¿Ya? En un segundo aumenta 10. En el otro segundo también aumenta 10. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento, ¿no es cierto? Pero la aceleración es constante, es la proporción que se va multiplicando, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración no va a variar, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tenemos ahí el desplazamiento. El desplazamiento cada vez se hace mayor. El desplazamiento cada vez se hace mayor en el mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? En el mismo intervalo de tiempo, el desplazamiento se hace mayor. Entonces, a eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que la aceleración es constante, es una proporción, ¿no? Va de 100, ahora va de 1 a 20, de 20 a 30, ¿no? Va aumentando de 10 en 10, ¿no es cierto? La velocidad. Entonces, esa proporcionalidad que va aumentando de 10 en 10 es constante, que es la aceleración. Entonces, la aceleración es constante en esta clase de movimiento. Ok. Vamos ahora a describir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a la primera ecuación. Y eso lo hemos derivado de la misma definición de la aceleración. Hemos dicho que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, esa variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación del tiempo, ¿no es cierto? O tiempo final, tiempo inicial. De ahí hemos despejado la velocidad y lo hemos expresado en función del tiempo. Entonces decimos, la velocidad es igual a velocidad inicial, ¿no es cierto?, más aceleración por la variación del tiempo. De la misma definición de cómo hemos definido la aceleración. Porque aquí, ¿qué hacemos? Pasa esto al primer miembro, menos, y el intervalo de tiempo pasa a dividir. Entonces la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿no es cierto? De ahí hemos despejado la velocidad simplemente. ¿Ok?
donde B es la velocidad inicial, B es B sub 0, ¿no? Velocidad inicial, B es la velocidad final en el instante t. Vamos a ver ahora la ecuación de la posición en función del tiempo. De la posición en función del tiempo. Entonces tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial, ¿no es cierto? Aquí tenemos velocidad inicial, tiempo menos tiempo sub 0, más un medio de la aceleración tiempo menos tiempo sub 0 al cuadrado. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros definimos la posición en función del tiempo. No sé si hay una pregunta, voy a ver. No, no la hay. Entonces, seguimos, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera nosotros definimos la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Ahora vamos a resumir estas expresiones indicando lo siguiente. Y decimos lo siguiente, ¿no? Observaciones. Conocida la cantidad es la posición inicial, velocidad inicial y aceleración en un instante de tiempo igual a 0, se conocerán la posición y la velocidad en cualquier instante t. Ok. Si el tiempo sub 0 es igual a 0, decimos, la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Bien? Si el tiempo es igual a 0, tiempo sub 0 es igual a 0, entonces la velocidad es igual a velocidad, simplemente a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahora, de igual modo, si esa es la expresión entonces de la posición, lo podemos expresar, posición final, ¿no? Es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Ok. Ahora, de estas dos relaciones podemos obtener la relación entre la velocidad y la posición. ¿Cómo? De esta primera ecuación nosotros despejamos el tiempo. Entonces el tiempo sería velocidad menos velocidad inicial sobre aceleración. Eso lo reemplazamos en el segundo término, acá. ¿No es cierto? Entonces el tiempo va a ser igual a la variación de la velocidad sobre la aceleración. De igual manera, la variación de la velocidad sobre la aceleración. Entonces, vamos ahí. Entonces, de ahí obtenemos esta relación que es velocidad con relación a la posición, simplemente. Y obtenemos esta relación, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no? Dos veces la aceleración de la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? Donde sabemos de que para la posición x sub 0 vamos a tener la velocidad inicial. Para la posición x vamos a tener una velocidad. Bueno, pero vamos a acotar aquí algo muy importante, ¿eh? Que tengan presente. Escuchen bien. Cuando ustedes ven aquí esta expresión de la velocidad en función del tiempo, de la velocidad en función del tiempo, ¿qué vemos? Si está en función del tiempo, entonces decimos que es una ecuación lineal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay términos cuadráticos. Entonces decimos que esta expresión es una expresión lineal. Entonces toda representación gráfica, ¿no? Una gráfica que tenemos, que relacionamos velocidad versus tiempo, no va a dar una recta. No va a dar una recta. ¿Ya? Vamos a representarlo mediante una recta, esta ecuación. ¿Ok? Porque nos dice, la ecuación nos está expresando, ¿no es cierto?
velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? Nos construimos una gráfica, la gráfica va a ser una línea, porque así está establecido, ¿no es cierto? La relación entre la velocidad en función del tiempo. Ahora, vemos esta ecuación, tiene tres términos. Entonces vemos que esta ecuación de posición en función del tiempo, tenemos un término cuadrático. Entonces ya no es una gráfica lineal, ¿no es cierto? Ya no es una gráfica lineal como lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Porque no existía este término, no existía aceleración. Pero en este caso está existiendo aceleración. Entonces, por lo tanto, esta ecuación es una ecuación cuadrática y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una curva. Una curva. ¿Ya? Posición en función del tiempo va a ser una curva. ¿Y cuál es la curva que describe esta clase de el movimiento rectilíneo uniformemente variable? Es una parábola. ¿Ya? En la gráfica, ojo, en la gráfica. ¿Ya? Ojo que siempre el movimiento es un movimiento rectilíneo. Es un movimiento rectilíneo. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que su trayectoria es una recta. ¿Ya? Estas ecuaciones nos van a representar en función del tiempo, por ejemplo, velocidad en función del tiempo, posición en función del tiempo, ¿no es cierto? Nos va a representar qué cosa. Los datos que nosotros tomamos cuando observamos que un móvil está en movimiento. ¿Ya? Cuando está en movimiento, nosotros tomamos los datos. Entonces, el comportamiento de ese móvil que tiene una aceleración constante es de esta forma, para determinar la posición. De igual modo, para determinar su velocidad. Bueno, visto esas recomendaciones, nosotros ahora vamos a describir las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, vamos a ver la primera gráfica, que es, tenemos tres parámetros que relacionamos. ¿Cuáles son los que relacionamos? Relacionamos posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, tres parámetros, ¿no es cierto? Que lo describimos en función del tiempo. Cuando hemos visto el MRU, ¿no es cierto? A velocidad constante, solamente hemos visto dos gráficas. Posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Nada más. ¿No es cierto? Cuando estamos en el MRV, sí tenemos otros tres parámetros, porque tenemos que definir posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Bueno, vayamos a la primera. La primera nos dice que la posición en función del tiempo, hemos dicho qué cosa, tiene un término cuadrático. Por lo tanto, la gráfica debe ser una curva. Y cuando la curva tiene esa configuración, decimos de que el movimiento es acelerado. ¿No es cierto? Porque parte de cero y va aumentando, ¿no? Va aumentando hasta el punto. Entonces, ¿cómo nosotros lo detectamos? Trazando una recta. Y describimos lo siguiente. Mire esta recta azul que hemos trazado. Para un tiempo igual a cero, la velocidad inicial es igual a tangente de cero, ¿no es cierto? Tangente. Es una recta tangente. Es una recta que es tangente a la gráfica. ¿Ya? Es igual a cero. Entonces aquí es cero, empieza con cero. Ahora, lo ponemos a un cierto tiempo. Trazamos la gráfica y vemos que en un determinado tiempo va a obtener un ángulo determinado, ¿no? Entonces decimos, en el instante t, la velocidad va a ser igual a la tangente de teta. Entonces decimos que es mayor que cero. ¿No es cierto? Ya hay un valor aquí. ¿No es cierto? Tangente de este ángulo tiene un valor. Entonces, ¿qué cosa? Nos dice que el movimiento es acelerado. Ha aumentado, ¿no es cierto? La velocidad. Ha aumentado la velocidad. Entonces, la forma
gráfica que nosotros podemos detectar cuando aumenta la velocidad. Ahora, cuando decimos posición versus tiempo, si el movimiento es desacelerado, nos va a dar la siguiente curva. Entonces, tenemos la posición en esta, cóncava, ¿no? Una curva cóncava. Entonces, el movimiento es desacelerado. ¿Por qué? De igual modo, en su forma práctica nosotros trazamos su tangente. ¿No es cierto? Tangente. Vemos inicialmente, le trazamos un tangente, va a tener un cierto valor porque el ángulo es diferente de cero. ¿No es cierto? Ahora, le seguimos la recta, ¿no es cierto? Esta recta la seguimos así, hasta ubicarla en este punto cuando el tiempo es igual a t. Entonces, cuando el tiempo es igual a cero, la velocidad inicial tiene un valor. Cuando el tiempo es igual a cero, la velocidad inicial tiene un valor, que es tangente de θ mayor que cero. Ahora, vemos cuando se pone horizontal, ¿no? Entonces, en el instante tiempo t, la velocidad es tangente de cero, ¿no es cierto? Ya no forma un ángulo, ¿por qué? Porque está en la dirección del eje del tiempo, ¿no es cierto? Tiene la misma. Entonces aquí se hace cero el ángulo. Entonces al ser cero, entonces tenemos ahí, ¿no? Que la tangente de cero o la velocidad se hace cero. Entonces ha disminuido la velocidad. Entonces decimos que esto, ¿no es cierto?, ha disminuido la rapidez. Ha disminuido la rapidez. Entonces decimos lo siguiente, ¿no es cierto?, que este es un movimiento desacelerado. Entonces, en síntesis, jóvenes, en síntesis, posición versus tiempo. La gráfica tiene, de esta forma, es una parábola creciente. Aquí va descendiendo, ¿no es cierto?, cuando el movimiento es desacelerado. Inicia con un determinado valor y termina en cero. ¿Ya? Entonces, es la gráfica. Ojo que no se olvide, no es la trayectoria del móvil. La gráfica representa los valores, ¿no es cierto? Porque la trayectoria del móvil es una recta, un móvil que se está moviendo en una dirección que es una recta. ¿Ya? Esta gráfica nos indica los datos, valores que nosotros está pasando, nosotros estamos tomando con nuestro reloj, estamos midiendo su velocidad, estamos midiendo su velocidad, estamos midiendo su aceleración, vamos a medir su aceleración, ¿no?, y su desplazamiento. ¿Ya? Entonces es posición versus tiempo. Aquí estamos midiendo las posiciones que tiene el cuerpo cuando pasa, ¿no es cierto? Y tiene un movimiento acelerado y tiene un movimiento desacelerado. Bueno. Gráfica de velocidad versus tiempo. Profesor, una pregunta. Dígame, señorita. ¿Podría retroceder la diapositiva anterior? Es que quería preguntarle sobre cómo sabemos dónde formar el ángulo θ para determinar la velocidad. Ya. Hagamos una recta aquí. Siempre una recta cuando es tangente, una recta tangente a esta curva que nos da la gráfica. ¿Ya? Trazamos aquí, por ejemplo, en esta recta, el ángulo va a ser cero, ¿no es cierto? Aquí, todo el lugar de la flechita, ¿me dice? Claro. Ya. Esta recta azul, le trazamos, lo vamos trazando en cada uno de los puntos de acá de la línea. Trazamos, llegamos en un tiempo determinado t, trazamos ahí. Entonces la recta, mire, ya tiene una cierta inclinación, ¿sí? Ya tiene una inclinación. Entonces el ángulo ha crecido. Entonces nosotros sabemos para un tiempo t sub cero, la tangente ya no es cero. Aquí en este punto, cero es cero. La tangente del ángulo es cero, ¿no? El ángulo aquí es cero. Claro. Ya, es cero. Pero cuando nosotros llegamos a un tiempo t, esta recta, ¿no es cierto?, va a formar con el eje X o el eje del tiempo, va a formar un ángulo. Entonces, ese ángulo va a tener un cierto valor, ¿no es cierto?
¿Ya? Entonces, en el instante t, b va a ser igual a la tangente teta. Y S mayor que C. Ah, ya, profesor. Ya Ya, entendí. esto es en el caso que tengamos posición versus tiempo. Versus tiempo podemos hacer esa forma práctica, ¿no es cierto? De seguir cuando decimos que esa curva nos representa un movimiento acelerado. Cuando esa curva me representa un movimiento desacelerado. Por ejemplo, acá ya ha empezado esta tangente, ¿no es cierto? A la curva, esta línea azul, ¿no es cierto? Ya inicia con un ángulo. Entonces ya inicia con un valor. Entonces vamos siguiendo hasta ubicar en este punto. Entonces, en un determinado tiempo, ¿qué ha pasado? Esta tangente llega el ángulo con un ángulo igual a cero. Entonces, si llega con un ángulo igual a cero, entonces decimos que la rapidez ha disminuido, ¿no es cierto? Que la velocidad ha disminuido, en otras palabras, ¿no? La magnitud de la velocidad ha disminuido. Entonces, en este punto, por ejemplo, cuando el tiempo es la línea azul forma un ángulo de 0 grados con la horizontal, ¿no es cierto? Con la línea horizontal, en este caso con el eje del tiempo, forma un ángulo de 0. Aquí ya tiene un ángulo, pero aquí el ángulo es igual a 0. Aquí es un ángulo diferente de 0. Aquí es un ángulo igual a 0. Entonces decimos que ha disminuido, ¿ya? Entonces la velocidad es igual a tangente de 0 es 0. Entonces es la única forma en estas gráficas, en la gráfica de... Después ya vamos a ver específicamente cuando vamos a analizar velocidad versus tiempo. Si nosotros queremos detectar, sin conocer la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿cómo vamos a detectar, ¿no es cierto? O cómo vamos a determinar si el movimiento es acelerado o desacelerado. Si esa curva me expresa un movimiento acelerado y desacelerado. La única manera es trazando una tangente a esa gráfica. La única manera es trazando esa tangente. Esta línea azul es una tangente que te va poniendo hasta allá. Bueno, no sé si está aclarado, me dicen. Sí, profesor, gracias. Entonces, vayamos a la siguiente gráfica. Esta es posición versus tiempo. Tenemos que describir 3 gráficas, ¿no es cierto? La otra gráfica nos dice que es velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Entonces, nosotros hemos visto ya, lo hemos expresado cuando en esta clase de movimiento, la velocidad versus tiempo nos da una ecuación lineal. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la gráfica que se va a formar va a ser una línea o una recta. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí velocidad versus tiempo. Entonces, tenemos velocidad inicial, velocidad final. Tiempo, trazamos una recta. Entonces, esa recta nos representa la velocidad versus tiempo. ¿Ya? De igual modo, en este caso, en el primer caso, es cuando el movimiento es acelerado. El segundo caso, cuando el movimiento es desacelerado. ¿Qué cosa quiere decir? Que ya tiene una velocidad. Pasa el tiempo, entonces se forma una recta que va disminuyendo, ¿no es cierto? La velocidad está disminuyendo acá. Entonces, inicia cuando el tiempo es igual a 0, tiene una velocidad inicial. Cuando pasa el tiempo, la velocidad comienza a disminuir. Entonces, la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Aquí, la velocidad inicial es menor que la velocidad final, ¿no? Entonces, esta recta nos representa siempre, si tenemos esta forma, nos representa un movimiento acelerado. Esto nos representa un movimiento desacelerado. Entonces, observaciones. Entonces, trazamos nosotros el ángulo para determinar qué cosa. Esa gráfica de velocidad versus tiempo, ¿para qué me sirve? Para determinar la aceleración. ¿Ya? Tenemos 2 clases de ángulos, ¿no es cierto? Cuando el ángulo es menor que 90 grados, ¿ya? Tangente, en este caso también es tangente, ¿no es cierto? Tangente, ¿no es cierto? De teta es igual ¿a qué? A la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. La variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Ya? Tangente de teta es igual a la aceleración. ¿Por qué cosa? Porque la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo, esa relación nos da la
aceleración. ¿Ya? La aceleración. Ok. ¿Ya? Este cateto opuesto es velocidad menos velocidad inicial. Este cateto adyacente nos indica el tiempo. Tiempo menos tiempo sucede, ¿no es cierto? Entonces la tangente teta es igual a positivo para el ángulo es de 0 a 90 grados. ¿Ya? Tangente teta es menos A, o sea, negativo, cuando está de pi medios a pi, ¿cierto? Es mayor que pi medio. Entonces la aceleración es negativa. ¿Qué cosa quiere decir en este caso? Que es desacelerado, en este caso es acelerado. Ya, esa es una parte. Entonces esa gráfica me sirve para determinar la aceleración. Para determinar la aceleración. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo determino? Mediante la tangente de teta. ¿No es cierto? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Debajo de esa línea sombreamos y tenemos los signos. ¿Ya? El área sombreada es igual al desplazamiento, de desplazamiento. ¿Ya? El área sombreada es igual a de desplazamiento. La distancia es igual a un medio de la velocidad inicial más velocidad por el tiempo. ¿Ya? Es un medio de la velocidad inicial más velocidad por el tiempo. El área sombreada, en otra palabra, es el área. El área es el área de ese trapecio, ¿no? Base mayor, más la base mayor, base menor, ¿no? Sobre 2 por el tiempo. ¿Ya? En este caso, las velocidades hacen la función de las bases y el tiempo hace la función de la altura. ¿Ya? Es la ecuación de el área de un trapecio. ¿Ya? También vamos a decir lo siguiente, la mediana, ¿no es cierto? La velocidad media también, o la mediana, para en este caso, ¿no? Para en este caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a ser el promedio, velocidad inicial más velocidad sobre 2. De esa forma podemos determinar la velocidad media. ¿Ya? Entonces, es la velocidad promedio solo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo para esta clase de movimiento. ¿Ya? Solo para esta clase de movimiento. ¿Ya? Ojo que no se olviden, ¿no es cierto? Nosotros hemos ya definido la clase pasada, que es velocidad media, ¿cierto? Velocidad media, ¿qué cosa es? Posición final menos posición inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Ok. Vayamos a la siguiente gráfica, la última, que es aceleración en función del tiempo. Entonces, me dice que la aceleración es constante, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar una recta. ¿Qué cosa? Una recta paralela al eje del tiempo. El valor, la magnitud de la aceleración no va a variar, va a tener un solo valor. ¿Y cómo lo determinamos? ¿Cómo lo representamos? Como una recta paralela al eje del tiempo. La aceleración puede ser positiva cuando el movimiento es acelerado. La posición puede ser negativa también. ¿Ya? La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa también. ¿Ya? Según la dirección que está dirigida, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? Tenemos esto. Ahora también hemos determinado, entonces esta gráfica me
sirve para identificar o para representar cómo se grafica una aceleración constante. Simplemente se hace una recta paralela al eje del tiempo. Ahora, también nos sirve para el área sombreada, ¿no es cierto? Como vemos ahí, va a ser igual a aceleración por el tiempo. Aceleración por el tiempo. Ahí tenemos A por el tiempo es el área de este rectángulo, ¿no es cierto? Pero físicamente, ¿qué nos representa? Nos representa la variación de la velocidad. ¿Ya? Nos representa la variación de la velocidad. ¿Ya? Físicamente nos representa. Ahora, esa área puede ser también negativa. Entonces tenemos ahí, menos A por el tiempo va a ser igual siempre a la variación de la velocidad. Entonces, para los dos casos siempre nos va a expresar la variación de la velocidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos lo que es la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces, lo que hemos descrito son las tres gráficas: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, que nos describe esta clase de movimiento. Bueno, jovencitos, entonces, eso es la primera parte. Vamos ahora a ver los ejercicios inmediatamente. Bueno. Ejercicio. Vamos por el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? A ver, un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X, según la ecuación, es igual a 8 más 4 veces el tiempo al cuadrado, donde X se mide en metros y T en segundos. Determine el desplazamiento del móvil entre el tiempo igual a 2 segundos y el tiempo 4 segundos. Un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X, según la ecuación de la posición, es igual a la posición inicial más 4 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, de la ecuación misma, vamos a determinar lo siguiente. Entonces, vamos a describir. Tenemos el móvil a un tiempo sub cero, velocidad sub cero, el móvil comienza a desplazarse, inicia su movimiento, ¿cierto? Tiempo igual a cero, velocidad igual a cero. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es su posición cuando está en un tiempo igual a cero y velocidad igual a cero? La posición es igual a 8. La posición inicial es igual a 8. ¿Ya? Porque ahí estamos X positivo y X negativo, ¿no? O sea, el 0 es el inicio. Pero vemos que cuando está a 8, ¿no es cierto? Metros, ¿no es cierto? Se encuentra el móvil. De ahí parte. Tiene una aceleración constante, ¿no es cierto? La velocidad va a variar. Entonces, de la ecuación de la posición versus tiempo, podemos que nos dice que la posición es igual a la posición inicial más 4 veces el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Para un tiempo igual a un segundo, para un tiempo sub 1 es igual a 2 segundos, nos pide, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar. Entonces, ¿cuál es la posición cuando está a un segundo? 8 más 4 por 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso es igual a 4, 4, 16 más 8, 24 metros. Ahora, cuando el tiempo es igual a 4 segundos, reemplazamos de igual manera el tiempo. Sería 8 más 4 por 4 al cuadrado. Entonces tenemos 16 por 4 más 8 es 72. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo he determinado la posición, ¿no es cierto? Determina el desplazamiento, dice, ¿no? De 2 y 4. Entonces, yo he determinado la posición cuando el tiempo es igual a 2
y cuando el tiempo es igual a 4. Ahora me piden el desplazamiento. Entonces vemos que es ese desplazamiento me piden, ¿no es cierto? Del 24 hasta el 72, ¿cuánto ha sido su desplazamiento? Simplemente entonces restamos, ¿no es cierto? Posición en el punto 2, cuando está a 2 segundos, ¿no es cierto? O posición 2 menos la posición 1. ¿Cuánto es eso? 72 menos 24. El resultado es igual a 48. ¿No es cierto? Va a tener acá 72 menos 24. Entonces, ese ha sido el desplazamiento, ¿no es cierto? La línea positiva nos indica la dirección en este caso, ¿no es cierto? Que es hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ya no? Hacia la derecha. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Me dicen, jovencitos. Aquí hay una pregunta. Dice lo siguiente, ¿no? En un mismo gráfico, un cuerpo puede presentar un movimiento acelerado y desacelerado. No, en la gráfica no se puede presentar. En un mismo gráfico no se puede representar los dos. Porque la gráfica simplemente me describe el movimiento en sí del cuerpo. ¿Ya? No me describe dos cosas simultáneamente. La gráfica me describe una sola clase de movimiento. ¿Ya? Puede ser acelerado y desacelerado, simplemente. La gráfica me representa eso. ¿Ya? No lo podemos utilizar para ambos. ¿Ya? Ahí, como ustedes ven, la velocidad tiene la curva, ¿no? De la posición versus tiempo, tiene otra posición, otra, ¿no? Tienen diferentes configuraciones. Igual, velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? Uno es ascendente y el otro está decreciendo esta recta. ¿No es cierto? Entonces, es diferente. Cada gráfica nos representa una clase de movimiento. Cada gráfica me representa una clase de movimiento. ¿Ya? Ok. Bueno. Siguiente problema. Dice lo siguiente. Un auto inicia su movimiento desde la posición x igual a 0 menos 2 metros. ¿Ya? ¿Qué más? Con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Y se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, como muestra la figura. ¿Ya? Vamos a mostrar la figura. En un tiempo t sub 0 se encuentra en una posición menos 2. ¿Ya? Tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo y tiene una aceleración. Me pide, halla la magnitud de la velocidad media, entre el intervalo de tiempo igual a 1 segundo, tiempo igual a 3 segundos. La ecuación posición versus tiempo. Posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
¿Ok? Entonces vamos a reemplazar los datos. ¿Qué tenemos? Posición inicial, menos 2. Posición inicial, menos 2. Velocidad inicial, 12. 12 por el tiempo. ¿Está bien? 12. Aceleración, 4. 4 entre 2 sería 2. 2 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que describe esta clase de movimiento que tiene. ¿Bien? Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a determinar las posiciones, ¿no? Entonces, para un tiempo igual a un segundo, vamos a tener la siguiente posición. Es menos 2 más 12 por 1 más 12 por 1 al cuadrado. Entonces sería menos 2 más 12 más 2. Entonces simplificamos, tenemos que es igual a 12 metros. Cuando un tiempo es igual a 3 segundos, reemplazamos igual modo, ¿no es cierto? Menos 2, 12, en este caso el tiempo es igual a 3, ¿no es cierto? Aquí ponemos 3 más 2, 3 al cuadrado. Y eso es igual a 52 metros. ¿Ok? Entonces, para un tiempo igual a un segundo, la posición va a ser igual a 12 metros. En un tiempo de 3 segundos, la posición va a ser es igual a 52. Me piden la velocidad media. Nosotros ya hemos descrito en la clase pasada cómo determinar la velocidad media, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad media, ¿qué cosa es? Es la posición final, posición inicial sobre la variación del tiempo, ¿sí? Sobre el intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la posición final? 52. Posición inicial, posición en 1, posición en 2 es igual a 52. La posición en 1 es igual a 12. ¿Ok? La diferencia del tiempo es 3 menos 2, menos 1. Entonces tenemos ahí 52 menos 1 sería 40. 40 entre 2, 20 metros por segundo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, estamos utilizando un concepto que ya lo hemos vertido en la clase pasada. Entonces, la velocidad media siempre lo vamos a determinar así. O para esta clase de movimiento de MRV, lo hemos dicho que la velocidad media también lo podemos calcular como el promedio de la velocidad. Como el promedio de la velocidad. Velocidad su 1, velocidad su 2, más velocidad su 2 sobre, ¿no es cierto? Sobre 2. Ok. ¿Ya? Entonces, no se olvide que siempre la velocidad media es posición final, posición inicial sobre la variación del tiempo. ¿Cierto? Sobre el intervalo de tiempo. Ok. Preguntan, me dicen si hay. A ver, vamos a ver. Parece que no hay preguntas, ¿no? Me dicen si la hay. Ya, vayamos al siguiente problema. Entonces ahí dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica de la posición versus tiempo. ¿Ah? Gráfica, posición versus tiempo. Ya a nosotros se nos viene en mente, posición versus tiempo. Ya la gráfica entonces es una curva, ¿no es cierto? De un móvil que se desplaza con un movimiento MRV en la dirección del eje X. Cuando su velocidad inicial y su aceleración. ¿Cuál es su velocidad inicial y su aceleración? Entonces, esta es la gráfica que me representa los valores de un cuerpo que se está desplazando rectilíneamente, una trayectoria rectilínea con una cierta aceleración. Entonces, tenemos ahí las posiciones. Posición 4, la posición 60. ¿Ya? 1 equivale a 4, 5 a 60. Ya. Entonces, vamos a crearnos esto, ¿ya?
Entonces, de la misma gráfica vamos a obtener los valores. Entonces, de la ecuación posición, ¿no? De la ecuación posición en función del tiempo, tenemos ahí que la posición inicial es igual a 0 en un tiempo inicial igual a 0. La gráfica nos está diciendo, ¿no es cierto? Nos está diciendo que parte de este punto. Entonces, cuando la posición es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, la posición es igual a 0. Un dato. Bien. Luego decimos lo siguiente, ¿no es cierto? Si eso es así, describimos la ecuación entonces. Entonces me están pidiendo la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, como la posición inicial es igual a 0, entonces escribimos así. La posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para un tiempo igual a un segundo, tenemos igual, la posición es igual a 4, entonces velocidad inicial es igual, ¿no? Para un tiempo igual a 1, acá. El tiempo es igual a 1, ¿está bien? La posición es igual a 4. Para el tiempo igual a 1, entonces está en este puntito aquí, que nos representa en la gráfica, uno de los puntos de la gráfica, nos dice cuando el tiempo es igual a 1, la posición es igual a 4. Entonces escribimos, posición es igual a 4, velocidad inicial, tiempo es igual a 1, más un medio de la aceleración por el tiempo que es igual a 1. ¿Ya? 4, 1. 4, 1. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es esa posición? Quería, ¿cuál es esa ecuación que vamos a obtener? Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación, entonces. Reemplazamos, multiplicamos todo por 2 y tenemos lo siguiente. 2 veces la velocidad, ¿no es cierto?, inicial, más la aceleración es igual a 8. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación igual vamos a tomar el tiempo igual a 5. Entonces, cuando el tiempo es igual a 5, tenemos que esto es igual a ¿qué? A 60. ¿No es cierto? Quiere decir que la posición, cuando el móvil tiene en un tiempo igual a 5, va a tener una posición de 60. Y eso lo describimos así, ¿no es cierto? La posición es igual, valiéndonos de esta expresión, ¿no es cierto? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. ¿Ya? Escribimos, velocidad queda, la posición es igual a 60. La posición es igual a 60. La velocidad inicial es igual, velocidad inicial. El tiempo es igual a 5. El tiempo es igual a 5. El otro es un medio de la aceleración por el tiempo que es igual a 5 al cuadrado. Entonces de ahí vamos a deducir la segunda ecuación. Entonces deducimos que las multiplicamos igual por 60 y luego factorizamos 5, ¿no es cierto? Y nos dice lo siguiente, que 2 veces la velocidad inicial más 5 veces la aceleración es igual a 24. Tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? La velocidad inicial. No, bien. Entonces, restando 2 menos 1 es igual a 4 veces la aceleración, que es igual a 16. Entonces, la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. En 1. Entonces, tenemos que, ya tenemos la aceleración, entonces, en la expresión que diga 2 veces la velocidad inicial más la aceleración es igual a 8. Entonces, reemplazamos la aceleración, ¿no es cierto? Que es igual a 4. Y despejamos lo que es la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 2 metros, ¿no es cierto? De esta ecuación 1, hemos reemplazado la aceleración es igual a 4. Hemos deducido que la aceleración es igual a 4. Reemplazamos que es igual a 4, sería 2 veces la velocidad inicial más 4 es igual a 8. ¿Ya? Que es igual a 2 metros sobre segundo. Entonces, por lo tanto, tenemos esa.
¿Preguntas si las hay? Vemos. No hay pregunta. Seguimos entonces, jovencitos. Seguimos, ¿ya? Dice lo siguiente. Problema número 4. En la figura muestra una gráfica de la velocidad en función del tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Calcule su velocidad en el instante tiempo igual a 3 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la velocidad en función del tiempo, también es una gráfica. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Ahí tenemos dos datos importantes. Menos 20 cuando la velocidad es igual a menos 20 cuando la velocidad es igual a 0. ¿Cierto? ¿En qué punto? Entonces tenemos ahí el móvil, en la cual nos dice lo siguiente. Nos dice que en un tiempo, dice, en la figura muestra la gráfica de velocidad versus tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Calcule su velocidad en el instante tiempo igual a 3 segundos. Entonces vemos para un tiempo t sub 0, ¿no es cierto? Acá. La velocidad va a ser igual a menos 20. Entonces va a tener una velocidad menos 20 metros, ¿no es cierto? Aquí la gráfica no dice, ¿no es cierto? Cuando es 0, mire, el punto que se intersecta el eje de la velocidad con la línea roja, que es la descripción de la velocidad en función del tiempo. ¿Bien? Entonces tenemos ahí. Ok, ahora. Entonces decimos para un tiempo es igual a 0 y la velocidad es igual a menos 20. También, para un tiempo igual a 10 segundos, la velocidad, para un tiempo igual a 10 segundos, la velocidad es igual a 0. La velocidad es igual a 0. ¿Ya? ¿Ok? Y la velocidad es igual a 0, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es igual a qué. Para un tiempo igual a 10 segundos, la velocidad es igual a 0. Entonces, yo tengo aquí velocidad inicial y velocidad final, puedo poner, ¿no? Para un tiempo igual a 10 segundos, tengo ahí. Ahora, esos dos datos me van a servir ¿para qué? Para determinar la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración lo hemos definido como la variación de la velocidad, ¿no es cierto?, sobre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? Entonces, para un tiempo de 10 segundos, la velocidad es igual a 0, es 0. 10 segundos, la velocidad es igual a 0. Para un tiempo igual a 0, la velocidad es menos 20. La velocidad es menos 20. Entonces, de ahí obtenemos, ¿no es cierto?, la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a ¿qué? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Positivo. Positivo. Ok. Entonces, la aceleración tiene sentido hacia la derecha. La velocidad tiene sentido hacia la izquierda. Entonces, los dos tienen sentidos contrarios. Entonces, desde hecho de que el movimiento va a ser desacelerado, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Que el valor de la velocidad va a disminuir. Y eso lo vamos a comprobar. ¿Ya?
Entonces dice, la ecuación de la velocidad versus tiempo, decimos lo siguiente entonces. ¿Cuál es esa ecuación? Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad inicial, menos 20. ¿No es cierto? Velocidad inicial es igual a menos 20. ¿Ya? La aceleración es igual a ¿qué? A 2 metros por el tiempo. ¿Ya? Ahora me dicen, calcule la velocidad en el instante de tiempo igual a 3. Entonces, cuando el tiempo es igual a 3, de la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Velocidad inicial, ¿no? Que tenemos esta relación, menos 20 más 2 veces el tiempo, reemplazamos para un tiempo igual a 3 segundos. Entonces tenemos que la velocidad es igual a menos 20 más 2 por 3. Sería 6 menos 20, 14. Menos 14 metros. O sea, el valor, la magnitud de la velocidad ha disminuido, ¿no? De 20 a 14. Entonces, por ejemplo, cuando esté aquí en esta posición, ¿no es cierto? Va a tener aquí, ¿no? Entonces está más o menos por acá, 14. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinó el valor que es igual a menos 14 metros sobre segundo. Entonces, en un segundo va a tener igual a 14 metros sobre segundo. Menos 14. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Ok. Preguntas si las hay, jovencitos, me dicen. A ver. Preguntan, no hay pregunta, ¿no? Me dicen. Bueno, no hay preguntas. Vamos ahora al siguiente, ¿no? Vamos ahora a describir el movimiento de caída libre, movimiento vertical en otras palabras. Movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical, caída libre. Entonces, la consideración que debemos tener es lo siguiente, que estos movimientos se realizan cerca, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre. ¿Ya? Y se está despreciando toda clase de resistencia del aire. ¿Ya? Entonces, solamente nos interesa el movimiento en sí, ¿cierto? Entonces, ok. Otra consideración o lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente, que la aceleración que experimenta el móvil se llama aceleración de la gravedad, en la cual se asume constante y se puede expresar como la gravedad es igual a menos la gravedad J. Entonces lanzamos nosotros, por ejemplo, una pelota hacia arriba. O sea, nos va a describir esta clase de movimiento. Entonces tenemos ahí el sistema de referencia, X. ¿Ya? ¿Hay pregunta? A ver.
más adelante. Estamos describiendo esta clase de movimiento. Ojo que el movimiento es vertical, ¿ya? De subida y bajada, ¿ya? Solamente lo hemos separado un poco para que se observe mejor, simplemente. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la posición en la superficie del suelo. Vamos a tener una posición inicial, ¿no es cierto?, que es la altura de la persona donde va a lanzar la pelota. Va a tener una velocidad inicial, en un tiempo t va a tener otra velocidad, va a tener una cierta altura, ¿no es cierto? Va a tener una cierta velocidad. Llega, cuando alcanza la posición máxima, la velocidad va a ser igual a cero. La velocidad va a ser igual a cero. Luego, decimos lo siguiente, que a su regreso, inmediatamente regresa con una cierta velocidad que es negativo, ¿no es cierto? Tiene la misma velocidad, pero es negativo, ¿no? De igual manera, llega a la posición inicial donde fue lanzada la pelota y obtiene también una velocidad inicial, que es igual a menos velocidad inicial. Como ustedes observen, lo siguiente, en todos los niveles de referencia horizontal, que están esta rayita punteada, color negro, entonces, es el mismo nivel de referencia horizontal. ¿Qué sucede? Que las velocidades, ¿no es cierto?, son diferentes, ¿no es cierto? Uno es positivo y el otro es negativo, pero su magnitud de la velocidad van a ser iguales. O sea, la rapidez en la misma nivel de referencia horizontal, en el mismo nivel de referencia horizontal, las rapideces son iguales, pero las velocidades son diferentes, ¿no es cierto? Igual. Entonces las velocidades aquí son diferentes porque tienen signos diferentes, ¿no es cierto? Uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo, pero el valor de esas velocidades van a ser la misma, o sea, la magnitud va a ser igual, ¿ya? En el mismo nivel de referencia horizontal. Ok, entonces eso es lo que debemos tener. Ahora, cuando el movimiento va hacia arriba, ¿no es cierto?, la aceleración nos indica en sentido contrario, ¿no es cierto? Porque la aceleración siempre va dirigida hacia abajo. Está dirigida hacia abajo y es negativa. Siempre es negativa. ¿Ya? Para el clase de movimiento vertical, ¿ya?, la aceleración, que es la gravedad, es negativa. Entonces, como ustedes observen, miren, la velocidad cuando está subiendo, cuando está ascendiendo ¿no?, la pelota, ¿no es cierto?, la velocidad está hacia arriba, ¿no es cierto?, pero la aceleración está hacia abajo. Entonces, cuando es ascendente el movimiento, el movimiento es desacelerado, ¿no? Hemos dicho que hay que observar la flechita de ambos, de la aceleración como la velocidad. Entonces, llega en su punto más alto. La velocidad es igual a cero. Nosotros podríamos decir que si la velocidad es igual a cero, ¿por qué debe detenerse ahí? No se detiene inmediatamente, se vuelve, ¿no es cierto? Regresa inmediatamente, regresa. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está afectado por la gravedad. Está afectado por la gravedad, por una aceleración. Entonces, inmediatamente regresa. Pero ahora, observen ustedes, miren, menos velocidad, está hacia abajo, menos gravedad. Entonces, los dos tienen el mismo signo, están en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, el movimiento es acelerado. Cuando va descendiendo, ¿no es cierto?, el movimiento es
acelerado. ¿Ya? ¿Ok? Es acelerado. ¿Ya? Menos velocidad, menos la gravedad, ¿no es cierto? Los dos tienen signo negativo, entonces es acelerado. Entonces este movimiento no solamente es, ¿no? Cambia de dirección, entonces cambia su movimiento, ¿no? Entonces, movimiento es desacelerado y acelerado. Bueno, ahora, otro punto que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. En todo nivel de referencia horizontal, ¿no es cierto? El tiempo de subida va a ser igual al tiempo que baja. ¿Ya? Por ejemplo, lanzamos a una posición máxima, ¿no es cierto? Altura máxima que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? La altura máxima, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que ha llegado desde la posición del tiempo igual a cero, el tiempo que ha llegado a alcanzar la posición máxima va a ser igual el tiempo de retorno. El tiempo de retorno. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Entonces, de esa forma describimos esta clase de movimiento de caída libre. De caída libre, ¿ya? Teniendo en consideración los tiempos, ¿no es cierto? En el nivel de referencia, el tiempo de subida es igual al tiempo de baja. Bueno, seguimos entonces. Las ecuaciones que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a reemplazar la aceleración por la gravedad. Como nosotros sabemos que el movimiento inicia, ¿no?, con un movimiento desacelerado, entonces siempre se va a expresar así, ¿no es cierto? ¿Ya? La gravedad es negativa siempre, ¿no? Entonces, velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La primera ecuación. La segunda ecuación también, ¿no es cierto? Que la posición inicial, velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok. Ahora, la ecuación de la velocidad con respecto a la posición. También utilizaremos velocidad es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad, la posición menos posición sucesiva. Ok. Profesor, disculpe, ¿podría poner la anterior separata, por favor? Un segundo. Esa, sí. Ya. Gracias. Ya. Bueno, jovencito, volvamos ahora a los ejercicios, ¿ya? Para concluir. Ok, vamos. Problema número 5. Dice, con respecto al movimiento de un proyectil de caída libre, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Con respecto al movimiento de un proyectil en caída libre. Dice, la aceleración es siempre constante. Entonces, sabemos lo siguiente. Entonces, la aceleración, ¿no es cierto? Cuando nosotros arrojamos, tiene una velocidad hacia arriba. El movimiento es desacelerado. Cuando llega a su
posición más alta, ¿no es cierto?, máxima, comienza a descender. Entonces, baja entonces la... Ok. Pero ustedes ven que la velocidad ha variado, ¿no es cierto? La velocidad ha variado. Pero la aceleración siempre va a permanecer constante. La aceleración siempre va dirigida hacia abajo y es de signo negativo. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice que la aceleración siempre es constante, sí, esa clase de movimiento estamos analizando. Cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante. El proyectil solo experimenta la aceleración de la gravedad hacia abajo. El proyectil solo experimenta la aceleración de la gravedad hacia abajo. ¿Ya? ¿Ok? Verdadero, entonces. Entonces, ¿la aceleración es siempre constante en esta clase de movimiento? Sí, siempre es constante. Y está dirigida hacia abajo. Verdadero. Segundo, dice, ¿la velocidad y la aceleración siempre tienen la misma dirección? No siempre. Entonces, observamos ahí. Entonces, la velocidad va a tener velocidad inicial, ¿no es cierto? Velocidad final, ¿no es cierto? Mire cómo está la dirección. Pero ahora cambia de dirección cuando llega. Ok. Entonces vemos lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando el proyectil sube, la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen direcciones opuestas. ¿No es cierto? Tenemos, mira, la dirección de la gravedad, la dirección de la velocidad cuando está subiendo. Ahora, el proyectil baja, la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen la misma dirección. ¿No es cierto? Negativo la velocidad, aquí está, ¿no? Hacia abajo, la aceleración también tiene la misma dirección. Entonces, por lo tanto, decimos, la velocidad y la aceleración siempre tienen la misma dirección para esta clase de movimiento. No, falso. Falso. Tercera proposición. Dice, el tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento. El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento. Ya. Entonces, sabemos lo siguiente. De la ecuación, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. ¿Está bien? Ahora, cuando retorna al punto de lanzamiento, porque dice el tiempo de vuelo, ¿no? Depende de la velocidad de lanzamiento. Entonces, cuando retorna al punto de lanzamiento, entonces la velocidad final va a ser igual a menos la velocidad, o sea, va a ser igual a la velocidad inicial, pero con signo con el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que es igual a menos la velocidad inicial. Entonces reemplazamos aquí en vez de v, velocidad inicial, menos velocidad inicial. Es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces, el tiempo es igual a 2 veces la velocidad sobre la gravedad.
Entonces, cuando me dice el tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento, sí, depende de la velocidad. Porque ustedes están viendo que el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial. Quiere decir, a la velocidad que ha iniciado el movimiento. Entonces, es verdadero, ¿no es cierto? Porque el tiempo es proporcional a la velocidad inicial. Es proporcional a la velocidad inicial. Entonces, sí, depende. El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento, sí. Verdadero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Vamos al siguiente problema. Nos dice lo siguiente. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Determine el desplazamiento de la pelota en el tiempo igual a 4 segundos, cuando el tiempo sub es igual a 5 segundos, en una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a esquematizar esto, ¿ya? Entonces tenemos la persona que la cual va a arrojar con una cierta velocidad en un tiempo sucesivo. ¿Ya? Entonces nos dice que la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. ¿Ya? Determine el desplazamiento de la pelota en los tiempos t igual a 4, t igual a 5. Bueno, entonces vayamos al siguiente, ¿no? Entonces cuando retorna, va a adquirir la misma velocidad inicial, pero en sentido contrario, ¿sí? Va a adquirir la misma velocidad inicial, pero en sentido contrario. Su rapidez van a ser iguales. Entonces, escribimos. Sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, en 6 segundos, la velocidad es igual a menos la velocidad. En 6 segundos sabemos que la velocidad final es igual a menos la velocidad. Bueno, tenemos entonces escrito ahí. Es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo. Ahora el tiempo sabemos es igual a 6 segundos. ¿Cuánto es la velocidad inicial entonces? Entonces de ahí despejamos la velocidad inicial, ¿no es cierto? Es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo y luego reemplazamos. La gravedad es igual a 10, ¿no es cierto? El tiempo es igual a 6. Entonces, 6, 3 por 10, 30 metros sobre segundo. En un tiempo igual, a veces en 1, vamos a ver, ¿no? Reemplazamos en 1 entonces. La velocidad va a ser igual a, ya hemos determinado la velocidad inicial, ¿no es cierto? Que es igual a 30 menos 10 veces el tiempo. Esa es la velocidad final. Ok, hemos obtenido entonces la ecuación. De la ecuación entonces decimos lo siguiente también. Me están pidiendo el desplazamiento. Entonces voy a utilizar la ecuación de la posición. Posición es igual a posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es la posición inicial? ¿No es cierto? Ponemos de que la posición inicial es igual a 0, ¿no? Del punto que va a partir. De este punto lo estamos viendo. Entonces me queda velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, la gravedad sabemos que es igual a 10, la velocidad inicial es igual a 30. Entonces, la ecuación queda de la siguiente manera, entonces. Es igual a 30 veces el tiempo menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, esa es la posición, ¿no es cierto? Ahora, me están pidiendo la posición cuando es 4 segundos y 5 segundos. Cuando el tiempo es igual a 4 segundos,
Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? 30 por 4 menos 5 por 4 al cuadrado. Entonces tenemos 40. Cuando el tiempo es igual a 5, reemplazamos de igual modo 30 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado, que es igual a 25 metros. Entonces me están pidiendo el desplazamiento. Entonces, cuando es 4 segundos, ¿no es cierto? 40. Cuando es 5 segundos, es 25. Entonces, configuramos. Entonces, la posición final es 25. La posición inicial es 40. Entonces, 25 menos 40 es igual a menos 15. Esquemáticamente, ¿qué cosa quiere decir? Que un tiempo igual a 4 segundos se encuentra en esa posición. Y en un tiempo de 5 segundos, la posición es igual a 25. Por lo tanto, entonces el desplazamiento es hacia abajo, ¿cierto? Por eso es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el desplazamiento está hacia abajo. Ok. ¿Alguna pregunta? A ver, vayamos. ¿Ya? Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿No hay preguntas? Vayamos a la siguiente. Siguiente problema. Problema número 7. Dice lo siguiente. Un globo aerostático asciende con velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Cuando se encuentra a una altura de 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Determine la velocidad cuando toca el suelo. Bueno, entonces sabemos de que está subiendo ese globo aerostático con 5 metros sobre segundo. Entonces tenemos ahí la velocidad inicial, ¿no es cierto? Una altura de 60 metros. La velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces dice, se suelta, ¿no es cierto? Se suelta. Entonces, cuando se suelta la piedra va a adquirir una velocidad. Va a adquirir la velocidad que el globo está ascendiendo. ¿Ya? Entonces la piedra adquiere una velocidad inicial, ¿no es cierto? De 5 metros por segundo. ¿Ya? La piedra. Luego alcanza su altura máxima, la posición máxima, donde la velocidad se hace cero y retorna. Y retorna.
Determine su velocidad cuando toca el suelo. Ok, seguimos entonces. Entonces tenemos que, al llegar al suelo, adquiere una velocidad v. Tenemos ahí 60. ¿Ya? Entonces, de la ecuación de la posición en función del tiempo, va a ser igual la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la posición. Entonces, nos dice que la posición es igual, la posición inicial está en 60, velocidad inicial es igual a 5, ¿no es cierto? Cuando alcanza, o cuando llega al piso, si estoy considerando de que 60 es la altura máxima, ¿no es cierto? Que es la posición inicial, 60 es la posición inicial, ¿no es cierto? Entonces, decimos, ¿qué cosa? Que la velocidad que inicia el movimiento, porque se suelta, adquiere una velocidad, es de 5 metros sobre segundo. Entonces, decimos lo siguiente, la posición que alcanza es igual a 0. La posición inicial es igual a 60. La posición de retorno al suelo, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces escribimos, la posición es igual a 60 más 5 veces el tiempo por menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Eso lo igualamos a 0. Y luego vamos a simplificar, ¿no es cierto? 5. Y lo ordenamos. Entonces tenemos tiempo al cuadrado menos tiempo menos 12. Igual a tiempo más 3, tiempo menos 4. Es igual a 0. Entonces, tiene 2, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es igual a 3, cuando el tiempo es igual a 4. ¿Ya? Entonces, consideramos el tiempo igual a 4, porque negativo el tiempo no puede ser, entonces. ¿Ok? Entonces, cuando llega al suelo, adquiere un tiempo de igual a 4 segundos. Adquiere el tiempo igual a 4 segundos. Ahora, la velocidad en 4 segundos va a ser igual a lo siguiente. La velocidad es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Gravedad por el tiempo. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad inicial? 5 metros. La gravedad es igual a 10. El tiempo que demora en llegar al suelo es 4 segundos. Es 4 segundos. Entonces reemplazamos. Sería 5 menos 10 por 40 sería 40. 40 menos 5 sería menos 35 metros por segundo. Entonces la velocidad con que llega al suelo va a ser igual a 35 metros sobre segundo. Ahora es negativo porque la dirección es hacia abajo. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En síntesis, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho lo siguiente. Me dice que el globo está subiendo, entonces a una cierta altura, que es igual a 60, suelta una piedra. Esa piedra adquiere una velocidad, adquiere la velocidad del globo que está subiendo, ¿no es cierto? Entonces es arrastrada por la velocidad del globo, una cierta velocidad. Y luego la piedra impacta al suelo. Me interesa conocer con qué velocidad llega al suelo.
Entonces, para eso me es necesario determinar, ¿qué cosa? El tiempo. El tiempo. Ahora, utilizando la relación matemática de la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que hacemos es simplemente reemplazar. La posición final que va a tener es igual a 0, ¿no es cierto? Porque adquiere cuando llega al suelo, pues, ¿no? Entonces la posición es igual a 0. De ahí igualamos y obtenemos el tiempo. El tiempo nos da dos alternativas y es -3 o 4. Consideramos el positivo, el negativo no existe. Ya tengo el tiempo, entonces para un tiempo t igual a 4 segundos, puedo determinar la rapidez con que llega, ¿sí? Es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo Entonces reemplazamos los datos. Velocidad es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. 5 menos 10 veces el tiempo. Reemplazamos 5 menos 10 por 4. Entonces la respuesta es menos 35 metros. Ok. Nos vamos a la última pregunta. Dice lo siguiente: se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba, hacia abajo, con una rapidez de 10 metros sobre segundo, desde una altura de 20 metros con respecto a la superficie terrestre. Determine la posición y la velocidad del proyectil en el instante t igual a 1 segundo. Entonces se dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces vamos a esquematizar esto. Tenemos la persona que ahora lanza, ¿no es cierto?, verticalmente una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces está a una altura de 20 metros, ¿no es cierto?, con respecto a la superficie terrestre. Determine la posición y la velocidad del proyectil. Entonces, en el instante tiempo igual a 1 segundo. Entonces tenemos la altura, 20 metros, ¿cierto? Entonces decimos, de la ecuación posición versus tiempo, es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok. Repasamos los datos. Posición inicial a 20, velocidad inicial a menos 10. Ojo, mire, ponemos menos 10, la dirección que está, ¿no?, está dirigida hacia abajo. Entonces escribimos, la posición es igual a menos 10 tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, decimos, para un tiempo de 1 segundo, la posición que adquiere es igual a 20 menos 10 menos 5. Entonces reemplazamos los datos y obtenemos que es igual a 20 menos 10 por 1, 5 por 1 al cuadrado. Entonces es igual a 5 metros. Entonces cuando tiene el tiempo igual a 1 segundo, vamos a adquirir una posición de 5, ¿no? Todo lo pedimos desde la parte de la superficie, ¿no?, del suelo, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces en un tiempo t segundos va a tener esa posición. ¿Cuánto? 5 metros.
Ok, la velocidad sigue debajo, entonces de la ecuación velocidad versus tiempo tenemos lo siguiente, entonces. Velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Menos 10 más 10 veces el tiempo. ¿Cierto? Entonces decimos que la velocidad en un tiempo igual a un segundo, reemplazamos los datos, tenemos velocidad es igual a menos 10 menos 10. ¿Cuánto es? Menos 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. La velocidad es igual a menos 20. Y esa es la respuesta. Bueno, hemos obtenido entonces la posición que adquiere el cuerpo, tanto la posición como la velocidad, cuando el tiempo transcurre un segundo. Después de que una persona ha lanzado desde los 20 metros una pelota con una velocidad inicial de menos de 10 metros por segundo, ¿no es cierto? Su rapidez, la dirección es el signo. Entonces, esos son los problemas, esos son los resultados que hemos obtenido. Bueno, jovencito, me dicen si hay alguna pregunta. ¿Ya? Gracias. Y tenemos la respuesta, ¿no? Ejercicios propuestos. 1 de la B, 2 de la C, 3 de la D, 4 de la A, 5 de la B, 6 de la B y 7 de la D. Uno de la B, 3 de la C. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Ya. Aquí siempre recalco, ¿no? Si me dicen hacia abajo, el signo de la velocidad en la relación matemática que hemos dado, ¿no es cierto? Es negativo, ¿no es cierto? Es negativo. Entonces, como ustedes ven, ¿no es cierto? Y es igual a 20 menos 10 metros en este caso. 10 veces, ¿no es cierto? Menos 10 veces. La velocidad es negativo porque está siendo arrojado hacia abajo. ¿Ya? Indudablemente la gravedad siempre va a ser negativo, ¿no es cierto? Bueno, jovencitos, si no hay ninguna pregunta, ok, jovencitos. Yo creo que damos por terminada la sesión. Bueno, también cuídense, repasen, siempre descansen y vuelven a repasar, vuelven a hacer los problemitas, ¿no? Los problemas que vienen para examen son los mismos problemas, pero datos cambiados, ¿no? Como referencias, ¿no? El mismo modo, la misma forma, ¿no? ¿Ya? Ya también, gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces, damos por concluido. Ya. Tomen su descanso y después